Y en este segundo tema analizamos la finalización del programa del Fondo de Protección al Empleo. Por medio de un comunicado conjunto, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social informaron que el programa de Fondo para Protección del Empleo concluyó el pasado 30 de septiembre, derivado del fin del estado de calamidad. Este programa que aprobó mediante Decreto 13-2020 y es ejecutado por el Ministerio de Economía, otorgando 75 quetzales diarios durante 3 meses a trabajadores que hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio de Trabajo. Es así que las carteras mencionaron que durante las próximas semanas se estarán realizando las órdenes de pago correspondientes a la última quincena de septiembre. Para conocer detalles, cuáles fueron los beneficiarios y cuáles fueron los principales resultados de esta política implementada para paliar la crisis de la COVID-19, nos acompañan ya el doctor Laureano López, abogado y notario, y el licenciado Carlos Juárez, también especialista, abogado especialista en temas laborales. A ambos, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a ambos. Pues licenciado López, si usted nos puede dar pues sus impresiones, como ya decía Cristian, pues ya le estamos dando corte de caja a varios programas sociales que se implementaron por todo el tema de la pandemia de COVID-19. Digamos, ¿cuál fue su opinión respecto a este programa en específico, el Fondo de Protección al Empleo? ¿Funcionó? ¿Cree usted que cumplió con lo que se tenía como objetivo? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Pareciera ser de que la apreciación que debemos tener es, primero, tener claro que la administración pública, vista desde el punto de vista del gobierno, tiene una figura y vista desde los ciudadanos tiene una muy distinta. Es evidente que el plan cumplió en alguna medida estas expectativas. Sin embargo, hay que resaltar de que a pesar de que el estado de calamidad fue decretado desde el mes de marzo, las personas de las empresas hicieron sus peticiones, sin embargo, no fueron atendidas y en el mes de mayo, si no olvidamos, fue hecho que cada una de las empresas volviera a presentar su petición con nuevos cambios. Esto produjo que durante los meses de marzo y abril y mayo propiamente, la gente no recibiera ese sueldo o subsidio de los 75 quetzales por día. Eso es bien preocupante. Y actualmente preocupa también ese comunicado que han emitido diciendo que el plan, el proyecto se da por concluido el 30 de septiembre, cuando en el acuerdo gubernativo establece claramente que es durante el periodo fiscal actual y este va a terminar el 31 de diciembre. Esto es preocupante. Aparte de todo, hay un remanente de 481 millones de quetzales que se está diciendo que ya no se va a utilizar y se le va a dar otro uso. Cuando la ley, el artículo 3 del decreto del Congreso, lo que dice es que lo que sobre debe ir a parar al fondo común. Entonces, ¿hay alguna contradicción ahí? Claro que la hay. No debe darse este caso. Apenas llegaron a inscribir a 188,000 trabajadores con unas exigencias que hacían difíciles para la pequeña y la mediana empresa que venía tropezando inscribir a sus trabajadores porque exigían estar al día con el RTU y también exigían estar al día con las planillas del IX. Muchas empresas no podían estarlo porque venían en franca decadencia. Esto hizo que muchos trabajadores no recibieran ni siquiera eso y la actividad económica a la que se dedicaban sí estaba prohibida. Eso es lo que nos hace producir un espanto total, porque no debió haberse solicitado esos requisitos. Las pequeñas y medianas empresas quebraron y ahora tenemos otros problemas que no se están viendo y esto se debe decir porque tanto es el Ministerio de Economía como el Ministerio de Trabajo que están actuando en forma conjunta, pero contradiciendo la propia normativa del andamiaje jurídico que ellos mismos implementaron y eso no es posible y deben realmente emitir reglamentos que den algo que se llama certeza. Y el pueblo de Guatemala necesita certeza. Y esa certeza solo va a venir si ellos no se contradicen a sí mismos. Lamentablemente vemos con mucha preocupación que hay demasiada contradicción actualmente en la esfera gubernamental. Ahora, licenciado Juárez, ¿cuál es su lectura de este programa del Fondo de Protección del Empleo? ¿Llegó a las empresas que efectivamente lo necesitaban o hubo aprovechamiento de empresas que no necesitando el beneficio pudieron haberse beneficiado de los recursos públicos para la atención de la crisis de la pandemia?
Buenas noches a todos y a la persona que me antecedió. Pues es un gusto estar de nuevo aquí en Canal Antigua. Miren, es muy complejo hablar sobre el tema en primer lugar porque cada empresa tenía su razón de ser, si calificaba para la suspensión o no. Hay que recordar que cuando se empieza el tema, cuando pasa la pandemia actualmente en la República de Guatemala, el presidente dicta unas medidas presidenciales. Entre las medidas presidenciales establece que empresas tenían derecho a laborar sin permiso y otras empresas que podían laborar con permiso. Muchas de las empresas del país que no son sociedades accionadas ni compañía limitada y que son pequeñas empresas, les costó mucho acceder a la suspensión de la relación del tema del contrato individual de trabajo. Y lo empezaron a hacer tarde, es decir, lo empezaron a hacer en el mes de junio, incluso en el mes de julio algunas y en el mes de mayo algunas. El problema que para mí se dio, y si hacemos una retrospectiva sobre eso, fue que el Ministerio de Economía tomó funciones del Ministerio de Trabajo, lo que ocasionó que muchas empresas tuvieran una serie de problemas con sus empleados, ya que la situación económica sobre el cierre de la economía, no eh, por virtud propia, sino que por situaciones coyunturales, empezó a socavar la economía y empezó a socavar el pago hacia los empleados. Muchas empresas lo que hicieron fue que empezaron a suspender las relaciones de trabajo de manera administrativa interna y después lograron accesar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo abre sus puertas tarde, porque lo hace tarde. Muchos patronos también cometieron una serie de arbitrariedades en contra de los trabajadores. Y lo que se da, pues, es una crisis laboral que la vamos a ver ya potenciada más o menos en el mes de febrero o marzo, cuando empiezan a llegar todas las audiencias, empiezan a ver todas las audiencias por despidos, ya sea indirecto o directo. ¿Qué funcionó? Funcionó para algunas empresas, no para todas. Lo dijo mi antecesor, el colega antecesor que habló, que más o menos 188,000 trabajadores fueron suspendidos. Eso es lo que está registrado, pero realmente la economía creo que se lleva más. Funcionó para algunos sí, fue un paliativo, muy breve paliativo, pero hay que recordar que el Código de Trabajo establece que la suspensión en materia de contratos de trabajo, ya sea total individual o total parcial o colectiva, no puede ser más allá de 3 meses. Ahora, licenciado López, digamos, ya hablábamos también en la entrevista anterior que la pandemia no ha terminado, que digamos ciertos programas en algún momento, si se les pudiera llegar a dar continuidad, ¿cómo implementar, digamos, programas de nuevo con esa certeza tan importante que usted mencionaba en su intervención anterior, que garanticen justo esa certeza a la población? Decía al inicio de mi intervención de que una cosa es ver la administración pública desde fuera y otra desde dentro. Y ellos pues la ven desde dentro y no logran dimensionar cuál es la percepción de la población hacia este tipo de programas. Uno de los grandes retos es que empiece a generarse confianza, que las personas puedan realmente creer que estos programas pueden tener algún efecto positivo. Hay algo muy importante. Actualmente todavía quedan 481 millones. Esa plata puede dedicarse a la continuidad de este programa para darle los 75 quetzales diarios a muchas personas, muchas empresas. Vamos a citar en el área del turismo, en el área de la educación y en otras muchas, no está permitida aún la actividad. Estas personas, ya sea con suspensión individual o suspensión total, necesitan urgentemente tener ingresos. No podemos condenar a las empresas a un fracaso total solo porque ya concluyeron los 3 meses. Sí concluyeron los 3 meses, lo establece el Código de Trabajo. Sin embargo, afortunadamente, los beneficios que se le puedan dar a un trabajador no necesariamente requieren de esa rigidez del código y puede efectivamente extenderse este apoyo económico por un par de meses más hasta donde se acabe la plata. Si el Congreso dijo que se deben gastar hasta 2,000 millones de quetzales, no se han gastado,
termínenselos de gastar en el mismo proyecto, porque de lo contrario vamos a tener problemas serios de personas que tienen capacidad para trabajar y para producir, pero por no estar permitida la actividad o simplemente porque el aforo en todos los lugares está limitado, no hay ingresos suficientes. Y al no haberlos, el patrón necesita algún paliativo para suspender a algunos trabajadores y poner a trabajar a otros. ¿Qué debe priorizarse? El bien común. ¿Qué debe prevalecer? La paz, la armonía, la concordia y efectivamente que el ciudadano sienta que el Estado le es útil para algo, que no solamente se represente en un cobrador de impuestos y en un mal administrador de los mismos, que también en alguna medida se reciba algo. Efectivamente, hay plata. Ellos ya lo declararon, todos lo sabemos, que van a hacer auditorías, que las hagan, porque el gran compromiso que tenían, y efectivamente el IC que me antecedió lo dijo claro, muchos patronos han abusado en contra de sus trabajadores y no tienen tan siquiera contratos de trabajo debidamente registrados en el registro laboral del Ministerio de Trabajo. Otros no tenían el RTU al día, no pudieron acceder a estos beneficios. Es decir, quizá la persona más necesitada no fue la que recibió el beneficio, sino empresas con cierta solvencia económica que tenían al día su pago de X, que tenían al día su RTU y que tenían los contratos evidentemente bien presentados porque tienen un andamiaje jurídico laboral que les permite estar solventes. Pero la pequeña y mediana empresa, empresas de 5 trabajadores que no pagan X porque no les alcanza, porque el pago del X, el impuesto ese es altísimo, es demasiado lo que se paga. Hay quienes no lo pueden pagar y no lo pagaron y no lo van a pagar porque no tienen de dónde. Entonces no pueden acceder a los beneficios. ¿Y quiénes no acceden a los beneficios? Los trabajadores. Lo suspendieron y como decía el LIC, en marzo, en abril o dentro de 2 años, cuando se abran los juzgados, vamos a ver avalanchas de denuncias que nuevamente van a ser el sufrimiento, el dolor de los trabajadores porque no se va a poder solucionar porque el proceso laboral en Guatemala es engorroso, es largo, es tedioso y vamos a tener solamente más frustración. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Licenciado Juárez, ¿cuál considera usted que es la vía para que pueda utilizarse efectivamente los fondos que no se hayan ejecutado en este programa al pasado 30 de septiembre? ¿Hay necesidad de una ley específica del Congreso de la República? ¿Cuál podría ser la vía para, como ha planteado el doctor López, la posibilidad de que estos recursos vayan a beneficiar a las empresas que realmente necesitan y que aunque tienen sus problemas internos, pudieran acceder a estos recursos? Bueno, hay que recordar que el gobierno de la República, a través de los decretos, de los decretos del estado de calamidad, el decreto, si no estoy mal, el decreto número 6/2020 y el decreto 7/2020 establecía una forma en que las empresas privadas podían acceder a ciertos préstamos. También sé de buena fuente que muchas de las empresas no pudieron acceder porque los trámites eran demasiado engorrosos y no calificaban. Yo creo que aquí tenemos que hablar de flexiseguridad laboral y económica. En este sentido, debe haber un paliativo. Punto número 1. Si bien es cierto, ya se cumplió con la ley, también lo es que se puede volver a solicitar la suspensión de los contratos individuales de trabajo de manera individual por empresas, no colectiva, sino individualmente hablando. O sea, uno se presenta al Ministerio de Trabajo y Previsión Social o al delegado departamental de la República de Guatemala y puede solicitar la suspensión de trabajo. 2. Las economías más golpeadas en este momento son educación, turismo y, digamos, los centros comerciales o el comercio de a pie. Esa es la economía más fuerte, que es la que más le retribuye economía al país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar una medida económica para poder financiar a las empresas y que las empresas no pierdan ese pasivo laboral o esa fuerza laboral dentro de la ruta crítica de la relación obrero-patronal. Eso por un lado. Y por el otro lado, debemos ser conscientes de que tampoco podemos hablar de subir un salario mínimo en este momento porque sería contraproducente a la economía del país.
Eso por un lado. El otro tema es la Corte de Constitucionalidad debe apresurarse a resolver el tema del contrato a tiempo parcial. Ese es un tema muy importante porque ahí vamos a lograr un poco del tema paliativo en cuanto a la solución del empleo. Entonces, prácticamente es una política económica, una política de empleo que tiene que ir de la mano, no de las grandes corporaciones, sino que la pequeña y mediana empresa. Debe haber un plan dirigido a la pequeña y mediana empresa para el fomento del empleo y la economía, y sobre todo el turismo, ¿verdad? Hay que recordar que el turismo no está golpeado no solo porque se cerraron las fronteras, sino que también en este momento en Europa viene la segunda ola de la pandemia que está siendo bastante fuerte. Y en algunos lugares tipo, por ejemplo, Francia y España, volvemos a empezar a ver cómo cierran las ciudades, al igual que Alemania. En América Latina, pues yo veo que eso se va a empezar a dar 2 o 3 meses después. No creo que sea como lo dice el gobierno, que va a ser en noviembre y en diciembre, sino yo más creo que va a ser a principios de enero del otro año, si no es que todavía hay cura. Entonces, en resumen, el Estado de Guatemala debe encontrar un fomento económico y laboral para la protección de la economía y del empleo. Ahora, licenciado López, digamos, usted todavía decía que hay dinero, ¿no? Y yo voy en la misma en la misma línea que la pregunta de Cristian. Digamos, ¿cómo garantizar la calidad de gasto público de ese dinero que queda todavía? Y digamos, la segunda pregunta iría un poco más en la línea de darse la continuidad a estos programas sociales. También, ¿cómo garantizar una mejor ejecución del dinero para que la ayuda llegue a las personas que realmente lo necesitan, ya como planteaban ustedes dos? Hay una situación muy especial. Vamos a ver, vamos a iniciar por ver las cosas con un poquito de claridad. La continuidad puede ser efectivamente mediante un andamiaje jurídico que les permita a estas personas de los dos ministerios continuar dotando de estos insumos económicos a los patronos que están pasando esta dificultad. Pero ¿cómo garantizarlo? Pues evidentemente, el pedir es un RTU, el pedir las planillas del IX y los contratos de trabajo, eso nos da una garantía que las personas realmente existen. Ahora bien, crear certeza y confianza en la ciudadanía es un trabajo titánico que tiene el gobierno, pues la tiene cuesta arriba. Sin embargo, sí hay mecanismos, porque evidentemente las personas que han recibido la plata la han recibido en forma individual, retirándola de un banco con sus datos exactos. En el tema de trabajo, afortunadamente, no como sucedió con el bono familia, que donde cobraron fallecidos, acá no se ha dado este caso. No hay denuncias y no las hay porque efectivamente el filtro que el Ministerio de Trabajo revisara el aspecto de existencia real de los trabajadores y lo pasara después de revisado al Ministerio de Economía y al crédito hipotecario, permite creer y saber que la plata sí está llegando a la gente. Ahora, a la más necesitada, eso sí no le está llegando. La más necesitada va a seguir haciendo turno y también esa misma gente más necesitada tampoco puede acceder a préstamos porque no tiene los avales suficientes. Este es un reto a superar porque se necesita de una proyección de una política de Estado para generar empleo y estabilidad laboral. Licenciado Juárez, Eso es necesario. Licenciado Juárez, en la entrevista anterior se habló de la necesidad de un apoyo por cesantía, de un bono por cesantía. ¿Cuál es su criterio al respecto y la posibilidad de que esto se adapte a la situación financiera del Estado en Guatemala? Bueno, yo le diría que más un bono de cesantía debería un seguro de indemnización, más que todo, porque en este momento muchos de los empleados, al menos a la oficina que yo represento, ha llegado mucha gente, muchos empleados, trabajadores, diciendo, mira, el patrono no me pagó, estuvimos trabajando y no me pagó, entonces me di por despedido. Y en este momento muchas de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, no tienen el fondo suficiente para poder cubrir esa indemnización o hacer un convenio de pago con los trabajadores. De parte del patrono, de parte del trabajador, vemos la necesidad de requerir su salario para poder subsistir en esta economía que está tan golpeada. Yo diría que un bono de cesantía, yo diría que más que todo se tendría que ser un seguro laboral, donde tanto donde el patrono tendría que pagarlo para, primero,
para que en el momento que se termine la relación de trabajo, si en dado caso no puede cumplir con ese pago al trabajador, pues entonces se pueda ejecutar ese seguro para poder cumplir las garantías laborales del trabajador. Hay que recordar que en Guatemala el derecho laboral es tutelar, protege al más débil, y en ese sentido estamos hablando de la parte laboral, ¿verdad? Entonces, yo diría que sería un seguro laboral, más que un bono cesantía. Pues a ambos el agradecimiento, el tiempo de la entrevista ha concluido, pero agradecemos profundamente que hayan aceptado esta invitación y trasladado a la audiencia de Canal Antigua sus criterios en torno a esta situación del cierre del Fondo de Protección al Empleo que se creó para la COVID-19. María Inés, cerramos el mes, mañana el último día de octubre y entramos a la recta final del 2020 que ha dejado pues huellas interesantes. Así es, con las tradiciones, ¿no? El fiambre, pero sobre todo recalcar que la pandemia no termina y también habrá que ver qué hace pues el gobierno en torno a todas estas problemáticas que hablamos el día de hoy, cómo darles un mejor seguimiento a estas situaciones también. Y ese seguimiento seguramente se dará en Canal Antigua con las entrevistas y los noticieros de cada uno en los cuales transmitimos lo que define la agenda noticiosa. Muy buenas noches.